Hola compañeros, bienvenidos a mi canal Unión Antiimperialista de la Paz. Hoy quiero hablar sobre la situación en Colombia, que está muy grave. Todo empezó desde hace algunos meses. El gobierno corrupto de Iván Duque planeaba que podrían poner los impuestos más altos, y ese fue el momento donde se iniciaron todas las protestas que están pasando durante los recientes meses. Estas protestas ya eran en el principio muy violentas por lado de la policía, las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares. Hay casi 4.000 casos de brutalidad policial, más que 550 desaparecidos y más que 75 muertos por la brutalidad estatal en Colombia hacia hoy, el 8 de agosto. La policía usa todas maneras de armas de guerra, también misiles ácidos, que causan heridos muy fuertes y vuelven a muchas personas ciegas. Es un genocidio a los activistas sociales y el mundo no lo puede ver porque esta realidad en Colombia no es mostrada en ningún medio de comunicación del mundo neoliberalista occidental. Pero de ninguna manera hay intentos del gobierno colombiano de debatir con el pueblo, ni siquiera de encontrarse, por ejemplo, con líderes sociales. Por eso se muestra muy claro, especialmente en el Día Nacional, el 20 de julio, que la Plaza de Bolívar en Bogotá estaba vacía, excepto el gobierno y el ejército, mientras todo el pueblo estaba demostrando en la calle para un Colombia sin Uribe y sin Duque. El gobierno de Duque siempre quería que el mundo pueda ver una fachada bonita, un presidente con el premio de paz Nobel, que tiene el conflicto de narcotráfico, la criminalidad y el conflicto entre FARC y los paramilitares bajo su control. Pero la realidad es otra. Ningún país está aliado tan ancho con la OTAN y los Estados Unidos. Ningún país en Sudamérica tiene tantos aumentos en el narcotráfico, tantos refugiados entre sus fronteras, tanta inseguridad de alimentos, especialmente en el norte de la Guajira y en las regiones amazónicas. Las víctimas de esas circunstancias, de mayoría, son personas de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Los paramilitares están matando a tantos líderes sociales y en las regiones lejanas del centro del país. La ELN está continuando su lucha porque los contratos de paz no tienen válido. Por eso el pueblo va a la calle arriesgando su vida con el miedo de no sobrevivir estas protestas y demostraciones, con esperanzas en una vida justa, en una vida segura y democrática. Nosotros, los compañeros antiimperialistas de la paz, no dejemos que el gobierno colombiano siga haciendo estas injusticias contra el pueblo. Apoyemos a los ciudadanos colombianos y solidaricémonos con nuestros compañeros que buscan y tienen el derecho de ser escuchados. Como en los países Venezuela, Bolivia, Argentina, Perú y en breve también en Chile, el pueblo colombiano también puede lograr un futuro mejor en la lucha dura y unida contra el gobierno corrupto oligarco. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el pueblo colombiano!